Hola, hermanos en oración, pues aquí estamos una vez más en tu canal, Hermanas en Oración. Pues hoy tenemos un invitado, Saúl. Ajá, Gracias. Ajá, pues tenemos esta inquietud, yo creo que como todos tenemos esa inquietud, Saúl. ¿Por qué tanta droga, tanto vicio en la juventud? Bueno, en todos, pero más me llama la atención en juventud, en la juventud. Sí, tristemente nos hemos dado cuenta que nuestra juventud, ¿verdad? Pues ve la salida fácil en el alcohol, en las drogas, tanto jovencito, ahora hoy en día en la velocidad de las motos. No sé qué nos hará falta como padres que se está dando esto en los jóvenes de hoy. Y fíjate, Saúl, a mí me llamó la atención lo que estábamos platicando y te digo, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí, fíjense, nosotros a nuestra edad, ¿qué podemos hablar? De nuestra doctrina. Y a veces yo te hice esa pregunta, a veces es aburrido para los jóvenes escucharnos. Yo no me espanto de esta realidad, pero pues sí, ahora sí, es la realidad. Y dice uno, pero debemos y tenemos que seguir así con los brazos cruzados, viendo cómo se derrumba el mundo a través de tanto vicio, viendo tanto joven. Ajá, ¿a qué se debe? Tú como joven, Saúl, ¿qué nos podrías platicar? ¿Qué nos puedes sugerir? ¿Qué pasa? Porque yo lo único que digo es ausencia de Dios. ¿Y cómo le metemos a Dios? Bueno, lo que pasa es que, primero que nada, en mis 10 años, un poquito más de 10 años de experiencia trabajando en grupos de autoayuda, es verdad, ¿no? Cada vez llegan un poco más jóvenes y la mayoría tenemos como que un punto en común. Esas carencias, esas necesidades o esos episodios, porque muchas de las veces algo que detona una adicción son episodios aislados desde una infancia, desde una niñez, en una adolescencia. Cuando llega un joven, generalmente lo primero que nosotros escuchamos en los grupos de autoayuda es que mi papá, es que mi mamá, generalmente llegamos culpando a nuestro entorno en general, ¿no? Porque obviamente no hay ese despertar de la conciencia, no hay ese análisis propio sobre mis actitudes y mis acciones. Hace un momento mencionabas la carencia de Dios. Considero yo que no es una carencia de Dios, sino es una desinformación de Dios. Déjame contarte parte de la historia, ¿no? De mi historia personal. Cuando yo era un niño, la información de Dios que yo recibo por parte de las personas que me rodeaban, llámese padres, llámese familiares indirectos, conocidos, era una información que como niño te empieza a causar mella, o en mi caso muy personal, miedo hacia Dios, porque lo primero que te dicen es que Dios te va a castigar, que no hagas eso porque Dios te está viendo, ¿no? O no hagas lo otro porque Dios castiga a las personas malas. Y de repente como niño tú empiezas a ver situaciones como que mi papá llegaba tomado y es un castigo de Dios, ¿no? Y empezabas a vivir ese miedo porque a pesar de que eras un niño, no faltaba la persona que decía, no, es que los niños Dios los escucha más fácilmente, ¿no? Y en mi poco entendimiento yo decía, o yo intentaba hacer ese tipo de oraciones, ¿no? De Diosito, que mi papá no llegue borracho. ¿Y qué era lo primero que pasaba? Mi padre llegaba alcoholizado y yo decía, es que Dios no me está escuchando. Obviamente al yo crecer con un Dios castigador, con un Dios al que le tengo miedo cuando llega a una etapa de la adolescencia, empieza a alejarme particularmente de él. Ya no es como que el refugio que debería de ser, sino que se empieza a convertir en eso malo que te oprime, en eso que no te deja ser feliz, en eso que te causa tanto miedo, tanto daño, tanto temor. Obviamente eso es a través del desconocimiento. Repito nuevamente, el desconocimiento es un arma muy letal en la juventud y la desinformación. Desgraciadamente por muchos años fuimos adoctrinados de esa manera, de un Dios castigador.
Y eso porque la mayoría de las personas nada más leen el Antiguo Testamento, ¿no? Y ven un Dios de castigo, un Dios malo, pero se les olvida que el Nuevo Testamento es la renovación de la fe, ¿no? Cuando viene Jesús, en este caso, y transforma por completo lo que ya se tenía una creencia. ¿Cómo fue tan importante para Dios que entendiéramos el concepto del amor? Que mandó a su Hijo en carne para enseñarnos el amor. Ya no era la doctrina de Moisés del ojo por ojo, ¿no? Ya era la doctrina que Jesús nos enseñaba de ponerle otra mejilla, de trata a tus semejantes como tú quisieras ser tratado, ama a Dios por sobre todas las cosas y ámate a ti mismo. Sí. Tiempo, tenemos tiempo, sí, todavía, qué bueno. Ay, Saúl, nos estás dando en la llaga, pero adelante, Saúl. Bueno, cabe mencionar que tú estás en un grupos. En un grupo. ¿En qué grupo estás? Es en un grupo de autoayuda de Alcohólicos Anónimos. Llegamos hace un poquito más de 10 años, ya más de 10 años que estamos trabajando por necesidad. No necesidad de ayudar a las demás personas, sino la necesidad de yo seguir controlando eso que en su momento me causó tanto daño. Entonces, el hecho de que ya llevamos un poquito tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, pues nos da la oportunidad de crecer, tanto mental como espiritualmente. No es un programa religioso, pero en mi caso particular yo decidí combinarlo con mi religión. ¿Por qué? Porque considero que entre más grande sea mi atmósfera de aprendizaje, más va a ser el crecimiento y más va a ser la salvación y la sanación que yo voy a tener. Y sobre todo, tal vez, más la ayuda a otras personas, a otros jóvenes, sí, ¿no? Sí. Es como un daño colateral, ¿no? El hecho de que yo esté luchando por mantenerme sobrio va a ayudar a otras personas a que estén en la lucha, ¿no? Porque ya muchas veces el sentimiento de sentirte solo es lo que te lleva a alcoholizarte, es lo que te lleva a drogar, muy en el caso particular. Pero en cuanto empecé a sentir la compañía de otras personas que estaban en la misma situación que yo, pudieras tener como que esa esperanza, ¿no? De que sí se puede, de que no he vuelto a drogarme, de que estoy teniendo una vida pues completamente diferente a la que yo tenía antes de llegar aquí, ¿no? Y si tú estás viendo esto y tienes un problema, te sientes solo, déjame decirte que no lo estás. Habemos muchísimas personas que estamos pasando, que pasamos por donde tú estás parado en este momento. Y créeme que hay una solución. Hay una solución y Dios, esperemos si la encuentres. Gracias, Saúl. Pues nos vemos en más videos. Ojalá. Y acércate, hermano, y no se te olvide suscribirte. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.